Yo espero que los y las que quieran participar en este proceso estén conscientes de que es un trabajo que se va a hacer entre iguales, ¿cierto? Porque los compañeros que están iniciando su proceso son estudiantes y ustedes son estudiantes. ¿Qué pasa? Es un aprendizaje entre iguales, pero con una ventaja, y es que si bien somos estudiantes, tenemos el mismo rol, hemos caminado, ustedes han caminado un poco más todo el proceso de formación, el cual pueden compartir con sus compañeros. Entonces, quisiera que ustedes miraran estas 4 preguntas y que algunos, 2, 3 me quieran compartir su experiencia. Eh, una es cuántas de ustedes o cuántos de ustedes han recibido un buen consejo en el momento más necesario. Que ustedes recuerden así que no se les olvida de, de cómo ustedes recibieron un consejo y que todo el tiempo están repitiendo, ay, a mí cuando me aconsejaron tal cosa, eso fue perfecto. ¿Quién me quiere contar en este proceso pues de formación que llevan? Alguno que me quiera contar una experiencia específica en cuanto a ese consejo que recibieron ustedes en su proceso de formación. No en su vida personal, individual, íntima, sino en este proceso de formación académica que ustedes puedan recordar. ¿Y quién se los dio? Profe, qué pena, yo quiero opinar. Dime tu nombre. Claro que sí, Manuela. Mi nombre es Manuela, 10º semestre de trabajo social. El consejo fue gracias a una compañera que estuvo conmigo en prácticas 1. Nosotros quedamos sin profesora, o sea, la profesora que estaba acompañando el proceso se fue y pues pese a la pandemia también perdí como el lugar de prácticas y ella me aconsejó que pidiera a la universidad pues la posibilidad de ser parte de este proyecto y lo hizo en un momento tan oportuno que pues menos mal estoy acá trabajando y como visionándome frente al proyecto como tal. Entonces, son consejos que llegan en un momento clave para poder continuar con un proceso y me sentía súper perdida como eh, por las prácticas y todo esto y también con la carrera como tal, pero gracias a ese consejo pues ya estoy otra vez enfocada. Bueno, ¿qué otra persona me quiere contar? Entonces fue una misma compañera, una profesora. Para ti fue una profesora. Para mí una compañera. Ah, una compañera. Eh, ¿Qué otra persona quiere? Cuando fueron a elegir la carrera, ¿quién les sugirió, quién les aconsejó, quién les dijo algo frente a esto que ustedes recuerden que haya sido clave? ¿No quieren compartir? ¿Por qué eligieron esta carrera? ¿Por qué están en trabajo social? Cuénteme alguna. ¿Por accidente? ¿Porque no había más nada que estudiar? ¿Porque conocí una trabajadora social muy querida? ¿Por qué? Cuénteme. Profe, yo les voy a contar un poco. ¿Me escuchan? Hola, Sí, te escuchamos. profe. Bueno, lo mío fue un tema pues muy diferente porque yo estuve en la Fuerza Aérea Colombiana y a mí siempre me gustó pues como todo el tema del servicio a los demás, ¿cierto? Entonces yo por temas de la vida, a mí me salieron pues diciéndolo así en palabras pues como charras, me sacaron de la Fuerza Aérea por un tema de la rodilla, de salud. Mm. Y eso me pegó pues fuerte y yo estaba algo desorientado pues como en el tema académico y a mí siempre pues me llamó la atención todo el tema del servicio y todo. Cuando me encontré pues con una tía que movía una fundación y me dijo, Juan, yo lo veo proyectado usted en eso,
usted tiene vocación para el tema del servicio, es por lo que veía que hacía. Entonces me metí y créame que es lo mejor que pude haber hecho, porque yo dije, si eso lo tenía preparado Dios para mí, es así porque estaría aburrido en la Fuerza Aérea literal. No conocía esta parte de mi vida y fue lo mejor, pues, ese consejo que me dio y gracias a ella soy donde estoy, en noveno semestre de trabajo social, haciendo lo que me gusta, siendo feliz, conociendo grandes personas y todo, pues, gracias a eso. Qué rico, Juan. Mira que a ti te orientó una familia, un familiar que leyó tus habilidades o tu perfil y te llevó a un sitio donde eres feliz, ¿sí? Entonces, Exacto. lo de la mentoría es eso, o sea, puede ser, inicialmente cuando la mentoría surgió, pues surge de que un mayor acompaña a un menor, ¿sí? El tema de la mentoría está narrado en el cuento de Homero en la Odisea, ¿cierto? Desde allá viene la palabra mentor y es como Telemaco eh, le da para que le preparen a su hijo porque él se tiene que ir a la batalla, ¿cierto? Y el mentor entonces se convierte en unas personas adultas que acompañan a menores. Eso ha ido evolucionando y cuando llega al área universitaria, ¿sí? Entonces se le da como todo un peso teórico y se empieza a trabajar y se retoma, por ejemplo, lo que hacía Sócrates, que Sócrates lo que hacía era acompañar a jóvenes, hablar con jóvenes a partir de una técnica que se llama la mayéutica, ¿sí? Que tiene que ver con preguntar, estimular que se pregunte, que se converse y que eh, a través de la pregunta y de la respuesta, pues uno pueda ir orientando al mentoreado. Eso, o sea, viene desde hace muchos años y la idea es que entonces esto de Sócrates fue lo que inspiró que en la academia, en lo educativo, apareciera el tema de las mentorías. En el deporte también se ha utilizado toda la vida el mentor, la persona que lo entrena, la persona que lo hace, por ejemplo en las artes marciales se llama sensei, pero es esa persona que acompaña. Entonces la idea de esta propuesta en la parte de la mentoría en lo académico se trabaja para una orientación educativa. En la Universidad de Antioquia nosotros pues teníamos, y yo creo que Isabel en su formación, teníamos lo que eran los tutores, se llamaban tutores, que era un profesor que acompañaba a los estudiantes desde los primeros semestres para que, para que supieran cuál era el pénsul, cómo matricular las materias, los prerequisitos, los correquisitos. Eso lo hacía un adulto con los estudiantes, pero posteriormente se empezó, sobre todo con regiones, a pensar que las mentorías entre pares, entre un compañero que tuviera mayor información o que estuviera en semestres más adelantados, pudiera acompañar a los que ingresaban en las regiones que no tenían a los profesores permanentemente. Entonces, desde ahí empezamos pues como a pensar en este trabajo y yo he venido trabajando en el mundo del deporte, el tema de la mentoría, como la misma línea. Entonces, las mentorías entre pares es una modalidad de orientación educativa, ¿sí? Que reconoce que en las universidades en Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia, fue donde primero se inició esto y en Francia y en Italia pues se ha ido incorporando a medida que va avanzando. Nosotros, la idea es que esto se ha ido extendiendo, ¿sí? Y se ha ido generalizando en la educación superior con dos intenciones, y es evitar la deserción de los estudiantes en ciclos inferiores, o sea, en los primeros ciclos, porque la deserción en el ámbito de la educación superior está en los primeros 4 semestres, o sea, primer ciclo, y en los últimos semestres en el momento de la práctica. Como la compañera nos contaba,
en el momento de la práctica, muchos desertan, no terminan la carrera, pueden hasta tener tesis, pero no hacen práctica porque ese cambio, esa salida de la zona de confort de lo que venía en la universidad a pasar a la empresa o a la entidad donde va a hacer su práctica, a veces hay unos choques muy fuertes. Entonces las mentorías son muy útiles en esos dos ciclos, en el primer ciclo como en el que ustedes van a estar, pero también en el ciclo de práctica, que allí, por ejemplo, la experiencia es con recién egresados que acompañen a los estudiantes que están en práctica como ustedes, o sea, que allá recién egresados que quieran ser voluntarios con el programa de egresados de las universidades que puedan hacer el trabajo de acompañamiento a los practicantes. Entonces, es como en esos dos momentos eh, el tema. El tema de mentoría no es que sea una receta, ni es que haya un estándar de cómo ha sido. Las universidades van estructurando sus programas con esos dos objetivos. El objetivo de acoger al estudiante para que haga su proceso de formación de una manera mucho más asertiva y que no vaya a desertar. Entonces, cada universidad pues ha acomodado eso. Hay que tener la diferencia porque se confunde mucho el tema entre coach y mentor. Ese es un asunto que hay que tener muy en cuenta porque hay diferencias en el objetivo, en la iniciativa. Ustedes pueden mirar aquí cómo, por ejemplo, el objetivo que tiene un coach es corregir comportamientos, mejorar el rendimiento y entrenar en nuevas habilidades. Mientras que el mentoring, o sea, lo que van a hacer ustedes es dar apoyo y guía personal al pupilo, ¿cierto? Al crecimiento del pupilo. La iniciativa del coach está dirigida hacia el aprendizaje, en cambio, el mentoring es hacia el pupilo, ¿sí? Que está a cargo de su aprendizaje. El aprendizaje está a cargo es del pupilo, no del mentor. La voluntariedad, el coach no es voluntario, siempre se contrata y se paga. En cambio, el mentor casi siempre son voluntarios. ¿Cuál es el foco que tiene la mentoría y que tiene el coach? El coach son problemas inmediatos y aprendizaje de las oportunidades que surjan. En cambio, el mentor, desarrollo de la carrera profesional a largo plazo. O sea, tú vas a contactar a ese estudiante y seguramente, depende de la relación que establezcan, él te va a consultar, te va a seguir consultando en su proceso de formación, las inquietudes que van presentando. Aunque tú ya hayas egresado, él te va a escribir, porque ahí se hace una reunión de pares, ¿sí? Los roles, el peso está en lo que dice el coach, con una adecuada retroalimentación, mientras que el peso en la mentoría está en la escucha, en proveer modelos, en hacer sugerencias y en facilitar conexiones. Entonces no es que el estudiante que ustedes van a tener para acompañarlo va a hacer exactamente lo que ustedes dicen, no, ustedes le sugieren, ustedes dicen, yo haría tal cosa, pero tú piénsalo de esta manera. O sea, no es un asunto de que ustedes le van a dar la receta. La duración es a corto plazo. En este caso, la mentoría, ustedes ya están terminando y van a estar en estos 4 meses con ellos, 3 meses. Pero la mentoría es a largo plazo. ¿Por qué es a largo plazo? Porque ese nexo que ustedes van a hacer con esa persona, seguramente después de que termine el semestre, no va a terminar ahí. Ustedes van a seguir con el WhatsApp, van a seguir, depende de la empatía que hagan y ellos le van a seguir consultando en mucho tiempo de su carrera, le van a pedir material, le van a decir de dónde consultan, porque ya hay una relación de empatía. Eh, el coach puede ser jefe, o puede ser el director, o puede ser el gerente, mientras que aquí el mentor no debe estar en cadena de mando. O sea, que ustedes no tienen poder, ningún poder sobre eso, sino que es de iguales. Entonces, esa es la gran diferencia entre coach y mentor, para que no, para que cuando se relacionen con los estudiantes que van a tener, pues sea de una manera mucho más horizontal. Hay diferentes tipos de mentoría.
La mentoría tradicional, como les decía yo, es una persona mayor, experimentada, que le ayuda a otra. Y está la de pares, que es la que vamos a hacer en este momento porque va a ser virtual, porque ustedes no se van a reunir por grupos. Entonces, la de pares es que ambas personas se apoyan, aprenden mutuamente, amplian sus redes personales y profesionales. La grupal es porque cuando ya estén con presencialidad y que esta pandemia pase, entonces pueden armarse grupitos no individuales, aunque ustedes en la virtualidad también pueden hacer, si por ejemplo en el grupo de 10, 12 estudiantes que les correspondan, 5, no sé cuánto les van a asignar, ustedes pueden abrir espacios grupales, ya sea por WhatsApp, por grupitos o por otra plataforma y reunirse y comentar las dificultades o las preguntas que tenga el grupo, porque así se retroalimenta. O puede ser individual, llamando a cada uno, conectándose por WhatsApp o por videollamada. Pero la grupal casi siempre en las universidades se da porque se citan a una reunión grupal donde el director o el coordinador de la mentoría, que siempre es un profesor, pues les explica, porque también hay capacitaciones conjuntas, por ejemplo, cuando encuentran un vacío grande en cuanto a que los estudiantes no conocen mucho el reglamento, no lo entienden, entonces, para que cada mentor no tenga que estarle repitiendo lo mismo al mentoreado, uno puede pensar que se haga una reunión donde se les comente y se dialogue sobre el tema de legislación o normatividad de la institución o frente a herramientas de estudio. Entonces, también puede haber una mentoría grupal. Hay una mentoría a la inversa, cuando yo no sé si a alguno de ustedes les pasa, pero yo le he oído mucho a los estudiantes es que no, es que yo soy la asesora de mi mamá o yo soy la mamá de mi mamá, porque entonces la mamá es muy volantona o el papá es muy volantón y los hijos se vuelven como los papás. Eso es a la inversa, o sea, una persona joven que le ayuda a una persona adulta. En el ejercicio profesional ustedes también lo van a encontrar. Ustedes son muy jóvenes y van a asesorar a personas adultas, van a orientar a mujeres mayores, a hombres mayores, a ancianos, entonces esa es una mentoría a la inversa. Gilberto se salió, bueno. Pero en definitiva, ¿qué es la mentoría? Su propósito es apoyar y alentar a la gente en la mejora de su propio aprendizaje para maximizar su potencial, desarrollar sus habilidades y mejorar sus actuaciones para convertirse en la persona que quiere llegar a ser. O sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes le van a ayudar a ellos a que quiten los miedos en estos primeros semestres, primero, segundo semestre, y que ellos puedan avanzar en su proceso de formación. ¿Sí? No van a hacer nada por ellos, los van a orientar, les van a contar, los van a informar. Y ellos son los que desarrollan pues, sus propios procesos. Entonces, la mentoría es una relación de desarrollo personal, es una persona, o sea, una persona con mayor experiencia y mayor conocimiento que es el mentor, que ayuda a un menor experimentado y con menor conocimiento que es el mentoreado a desarrollar, pues, como les decía, a nivel personal, familiar, porque muchas veces, y pasó el año pasado con las chicas que yo tuve, donde el asunto no era tanto ni siquiera lo interno de la universidad, sino los problemas personales y familiares que tenían en este periodo. Entonces, ¿cómo decidir entre trabajar, estudiar, procesos de enfermedad de la familia, cómo sostener esas cosas? Y las compañeras pues acompañaron un poco eso. Es una relación voluntaria, como les decía, debe ser basada en la confianza y la comprensión, o sea que ese primer encuentro y el semestre pasado, creo que Isabel me dirá si sí o no, refinaron ese asunto del primer encuentro para asumir y coger confianza con el mentoreado. La idea es que ustedes tienen que tener el deseo de servicio y de apoyo, ¿sí? Y el mentoreado, el deseo de aprender. ¿Cuál es el perfil de la mentoría universitaria? ¿Cierto? Aquí es un asunto de carácter formal, es planificada, sistemática e intencionada, que esa labor la hace pues la parte administrativa de la universidad. Por eso hay un primer encuentro, hay
manuales donde ustedes tienen que pasar los informes, porque es planificada, sistemática e intencionada. Es individual o grupal y es entre pares, ¿sí? O sea, entre compañeros de estudio. Es mixta porque puede haber, cuando no estemos en pandemia, puede haber encuentros presenciales, virtuales, por correo, por WhatsApp, dirigida a estudiantes de nuevo ingreso, o sea, de los primeros semestres. Casi siempre es en los primeros semestres, pero algunas universidades han visto el beneficio de la mentoría en los últimos. De una duración aproximada de 6 meses, por eso se dice que es a largo plazo, no es una semana, ustedes van a tener como 3 meses o 4 con ellos. En ella participa también el personal, el docente como tutor que apoya al mentor. Es decir, ustedes deben tener a su profesor de prácticas o al coordinador del programa de mentoría de la universidad que los apoye a ustedes y que les vayan a dar pautas. Por ejemplo, estas capacitaciones en las cuales ustedes están, es eso, es la participación del cuerpo docente para apoyar a que ustedes se formen como mentores. ¿Qué objetivos tiene? Entonces, la mentoría se puede dar en el ámbito social, empresarial o académico. En este caso es el académico. Como les decía yo, es estudiantes de primer año o estudiantes de último curso. Y es un modelo formal, informal o el modelo de mentoring, que en el caso del TDA, pues se está tratando de hacer un modelo para mentorías. Facilitar a los estudiantes de primer curso su incorporación y adaptación a la universidad, proporcionarles refuerzos académicos desarrollando habilidades básicas de estudio, ayudarles a superar las exigencias académicas, a reducir pues los índices de abandono, como les decía yo, o de fracaso académico. Una cosa es que yo deserte, otra cosa es que pierda materias, entonces es cómo ayudar en ese lapso. Facilitar su desarrollo personal y social, mejorar autoestima, competencias sociales y ofrecerles claves para el desarrollo profesional a futuro. O sea, que ellos piensen cuál es el área de trabajo social, por dónde se pueden ir. Esas experiencias personales como la que nos contaba el compañero son fundamentales compartirlas con el mentor, con el mentoreado, porque entonces es que la dificultad no es solo mía, la dificultad es también se repite en otras personas. Entonces, que ellos sientan que no son únicos, que tienen esa dificultad o que han pasado por esa situación. Por ejemplo, apoyar en la planeación de cómo desarrollo mi carrera si estoy trabajando o estudiando. Aquí veo personas que tienen toda la experiencia de la lucha entre trabajar y estudiar, entre trabajar y ser madre. Entonces es cómo eso se puede acompañar en el proceso de mentoría, porque a veces angustia mucho. ¿Qué beneficios le trae la mentoría al mentoreado y al mentor? Porque como les decía, se aprende conjuntamente. Entonces, genera un proceso de ayuda y guía ante el aprendizaje del alumno, optimizando el aprendizaje y su potencial humano, potencia el desarrollo global del alumno, beneficios para los mentores, o sea, ustedes van a desarrollar competencias transferibles a su vida y a su desempeño profesional cuando salgan el asunto de la orientación y asesoría a los usuarios, a los pacientes o a las familias, van a tener ustedes estrategias que aprendieron ahora, actúan como puente entre periodos de transición, es decir, ustedes van a poder como mentores aprender en ese proceso de transición que ustedes están de ser solo estudiantes a ser profesionales en formación y a ser profesionales ya graduados. Gestionar la diversidad cultural de la universidad. Ustedes se van a compenetrar más con la universidad. Esa fue una de las devoluciones que me hicieron a mí las estudiantes, y es que por tantos semestres nunca habían estado tan cerca de la universidad, conociendo tanto de la universidad, como en este proceso de mentorías, porque entonces como les hacían preguntas, ellas indagaban y se proyectaron más todo el proceso universitario. Mejorar las relaciones y comunicación entre alumnos, profesores y ambos, canaliza la necesidad de los estudiantes, especialmente los que tengan alto riesgo, porque ustedes van a detectar de pronto quién consume, quién está depresivo, quién tiene problemas en su familia. Facilita una rápida adaptación del estudiante a la universidad y el conocimiento de los espacios básicos, metodología de los docentes, relaciones de sistemas de evaluación.
ellos les consultaban mucho frente a X o Y materia, X o Y profesor que les tocó, ¿sí? En este caso de la pandemia, esta virtualidad es muy difícil para los de primero, segundo, hasta tercer semestre, de no poder conocer los profesores, de uno no conocerlos a ellos. La virtualidad muchas veces se vuelve difícil por la conexión, entonces mira, si activamos el video se vuelve más lento, entonces uno no les ve los rostros, sino solo la voz. O sea, ahí hay cosas que se pueden ayudar y bajar las angustias cuando es uno a uno. ¿Qué son ustedes los mentores entonces? ¿Sí? ¿Cuáles características deben tener ustedes y trabajar como personas para poder ser mentores? Que sean amables, que sean pacientes, porque hay que repetir y volver a repetir. Es decir, si usted le explicó al mentoreado y no te entendió, con todo el amor, si es que ya estoy desesperadito, pues respiro profundamente y vuelvo y se lo digo. Muy honestos, es decir, no le inventen, no le inflen la realidad, dígansela, como ustedes la vivieron como estudiantes, ¿sí? Y que ellos puedan confiar en ustedes de que lo que ustedes les está orientando sí es asertivo. ¿Qué quiere decir eso? Que no le den orientaciones vagas. Si usted no lo sabe, sea honesto y dígale, vea, en este momento yo no sé de lo que usted me está preguntando, pero déjame que yo consulto y mañana nos hablamos. Y usted consulta la información correcta, no la que usted cree que es, ¿sí? Eso hace que el mentoreante dice, ah, no, él sí sabe y él me va a orientar bien. Eh, Van a ser expertos, ustedes son expertos ya. Son expertos, ¿por qué? Porque pasaron el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto nivel de formación, o sea que ustedes son expertos en cómo es la carrera de trabajo social, ¿sí? ¿Qué dificultades se presentan? ¿Qué cosas pueden suceder? Entonces son expertos en eso que van a hablar. Usan un lenguaje verbal y no verbal eh, para el mentoreado. Si están en videollamada, los gestos, la manera como ustedes miran, todo eso, eso es muy importante que lo hagan consciente para que ellos vean y confíen. Reconocen y entienden los diferentes estilos de comunicación. Hay estudiantes muy callados que escriben más que lo que hablan. Es decir, como pueden ustedes comunicarse por WhatsApp, ellos pueden escribirle mucho por WhatsApp y a la hora que estén hablando en una videollamada, ellos estén mucho más silenciados. Entonces, ustedes tienen que saber cuál es el estilo de comunicación que los acerca más. Poseen destrezas para la solución de conflictos, o sea, lo que es la negociación de conflictos. Ustedes ya han visto materias en eso. El plan de estudio tiene pues como ese campo, entonces la idea es que ustedes tengan pues como elementos. Además los están capacitando en esto de primeros auxilios en salud mental, cómo hacer una entrevista, qué es el trabajo individual, ¿cierto? Entonces ustedes tienen ahí posibilidad, oyen lo que se dice y lo que no se dice y lo que no dice el mentoreado, o sea, leer gestos, leer silencios, eso es muy importante en esa relación. Son sensibles a los estilos individuales de aprendizaje de los individuos, es decir, no todo el mundo aprende, acuérdense que tenemos personas que son kinestésicas, personalidades que son mucho más intelectuales. Entonces, ese mentoreado que me tocó, ¿quién es? ¿Cómo aprende? ¿Cómo le gusta más? Esas cosas las tienen que saber ustedes del mentoreado para poder orientar en un momento determinado una estrategia de cómo estudiar o de cómo realizar los trabajos. Es depende de ese estilo de aprendizaje que tenga el mentoreado, eso lo consultan, lo aprenden ustedes o lo identifican en el momento en que están conversando con ellos. Y poseen un amplio conocimiento de su campo, es decir, ustedes ya saben la carrera, saben los temas, saben las materias, conocen los profesores, saben cómo evalúan, conocen la institución, saben cuáles son las exigencias. Entonces ustedes tienen pues un buen conocimiento en el campo de lo que van a hacer la mentoría. ¿Qué habilidades debe tener un buen mentor? Es un buen consejero, ¿sí? Ayuda a ver una situación desde todos los puntos de vista. O sea, que ustedes van a ser buenos consejeros, no van a ser papá y mamá que dicen qué tienen que hacer. No, usted les dice, estas y estas son las posibilidades, usted decide. Ayuda a decidir por él mismo, eh, por él, cuál es la mejor alternativa posible. O sea, que ellos decidan. Un mentor no es un psicólogo.
sea, no se vayan a creer mini psicólogos. Ustedes si identifican depresión, si ustedes identifican personas con consumo, si ustedes identifican problemas familiares, de personalidad y autoestima, ustedes no van a intervenir en eso. La idea es que haya pues como la posibilidad de remitir a bienestar, de remitir apoyo psicológico, que la universidad lo tiene. Con enfoque de no dirección. No funciona si el mentoreado no sigue los consejos. Tú das tu opinión, él tiene la responsabilidad. Usted da la opinión como mentor, él tiene la responsabilidad de hacer el proceso. Ustedes no lo hacen por él. La confidencialidad, clave de la relación. O sea, lo que se dice aquí se queda aquí, lo que se dijo en la conversación se queda en la conversación, que no se vayan a enterar ellos de que usted le contó a la otra amiga, al otro compañero, las cosas que le estaban pasando. Y cuidados en la comunicación. Por ejemplo, deben manejar expresiones como si yo estuviera en tu lugar, no, usted debe hacer esto, así no, sino si yo estuviera en tu lugar, yo haría, ¿sí? Si yo tuviera que tomar esa decisión, pensaría en esto, ¿sí? Esto deja claro que las decisiones las toman mentorizado, no ustedes por ellos. Siempre es una sugerencia lo que les da. Tiene que ser con capacidad de comunicación. Es decir, el mentor y el mentorizado deben ser capaces de comunicarse, el mentor debe ser capaz de preguntar adecuadamente el tema de la pregunta, y eso en investigación lo deben haber aprendido mucho, y en todo lo del trabajo individual, cómo preguntar. ¿Cómo preguntar? Preguntas bien hechas, no preguntas de respuesta sí y no, sino preguntas donde el mentoreado pueda expresar lo que siente. Hacer que el mentoreado descubra cosas por él mismo, no darle la solución. Eso tiene que ver con la pregunta. Eh, Hay una metodología y la pueden buscar en redes, se encuentra, que es la metodología del por qué. Esa metodología del por qué te enseña a cómo hacer que el mentoreado descubra. Entonces siempre es el por qué, y por qué lo hiciste, y por qué estás pensando eso, y por qué fuiste a tal parte, y por qué tu mamá te dijo eso. O sea, el por qué me permite a mí ir avanzando con el mentoreado. Manejar de forma apropiada los silencios. No necesariamente cuando una persona está callada no está expresando, hay que leer ese silencio, ¿sí? Otra es la capacidad de escucha. Se trata de una relación donde el mentor debe escuchar más que hablar. Por eso el tema del por qué o de la pregunta corta. Entonces el 70% de escucha y el 30% de habla. Es importante que la comunicación no verbal supone el 50% de nuestro impacto. Es aprender a leer los gestos, las miradas, eh, los ademanes que tenga. Como no vamos a estar personal, entonces es, por ejemplo, la inclinación de la voz, el tono de la voz, eso también me habla. También me habla cuando yo soy mentor. Dar adecuada retroalimentación. Lo que les decía, la información que yo les dé es la que él me solicita, no debe haber juicios de valor, no puede llegar el tema del chisme. Ojo con eso, y es el tema de la crítica. Entonces le pregunta por un profesor, ustedes le van a decir de manera precisa, le dicen, este profesor, ¿cómo es? No es el caso que a mí me pasó y entonces es mala clase y es que es muy fastidioso y es que no sabe y es que no sé qué. El tema del chisme no, el tema de una información clara de cómo da la clase. No es que tenga que decir que es buena o mala, o sea, no hay juicios de valor. Usted dice, mira, la clase de él es magistral. Él es una persona que pone muchos documentos a leer y que luego entonces viene a que uno le repita el documento, listo, si eso es así, pero no el asunto del juicio del valor, si es bueno o malo ese proceso, se cuenta el proceso solamente. Es dada en un momento preciso, cuando lo requiera el mentoreado, debe ser directa, debe estar motivada por el deseo de ayuda, ¿sí? Y con un sentido de solidaridad, no de chisme y de ganas de saber más. Ustedes no se van a entrar a la vida del mentorizado, sino en los aspectos en que usted considere que lo puede apoyar, no en el chisme por el chisme y en la gana de saber, ¿cierto? Sino en esa información que él le da. Pasos para una mentoría exitosa.
Entonces son 4 pasos. Este es para una mentoría fuera de la pandemia, pero que se puede adaptar pues a estas circunstancias que es todo virtual. Primero, hay que discutir las reglas de juego, incluyendo cómo se va a mantener la confidencialidad. Esas reglas de juego las vas a poner con él, cada cuánto nos vamos a comunicar, a través de qué nos vamos a comunicar, eh, que no te estén escuchando si no quieres que tu familia te escuche. Entonces, cuando hablamos, por qué medio hablamos, mejor escrito que mensajes de voz. Bueno. Segundo, recomienda discutir cuándo, dónde van a reunirse. ¿Sí? Los expertos recomiendan hacer por lo menos 3 reuniones presenciales o virtuales y si es necesario, después virtuales es compartir información incluyendo resultados de pruebas de personalidad. Si es necesario, si ustedes ven que la universidad ve la necesidad de aplicar un test para los estudiantes, yo me imagino que ya la universidad tiene cierta caracterización de los estudiantes para saber quiénes son. Ya ustedes les han dado alguna información, si son matriculados, de qué estratificación son, si son mujeres, si son hombres. Sí, saber alguna cosa. Algunas veces cuando es presencial y uno hace trabajo de personalidad porque ve que hay problemas de autoestima, pues trabaja el test de 360 grados, que ese es, pues es un test que existe para mirar lo de la personalidad. Hay otro test que se aplica, que es muy sencillo, para saber qué tipo de personalidad, si es kinestésico, si es científico, bueno, si es los tipos de personalidad que pueden tener y desde ahí entonces cómo lo oriento yo. Y recomienda plantear qué es lo que quieren aprender, es decir, en qué área requieren el apoyo. Los estudiantes que ustedes van a tener no creo que tengan mucho, eh, tengan que orientarlos ustedes en todo, ¿no? Ustedes van a identificar qué requieren ellos y cuál es el acompañamiento y qué es lo que más les está angustiando en este momento, ¿sí? Lo que llamamos el triángulo del éxito, que incluye aprender a construir relaciones, navegar la organización y desarrollar más habilidades técnicas. Es decir, que ustedes deben conocer más la organización, conocer el reglamento. Es fundamental el reglamento, los procedimientos que se llevan administrativos, las instancias con las que cuenta la universidad. En esas cosas ustedes se deben preparar muy bien. Ya los están preparando en cómo construir la relación, ¿cierto? Y ya desarrollar habilidades técnicas es entonces cómo diligencio yo un formato, cómo manejo una plataforma, pues ya esas son como asuntos que deben ustedes estar preparándose. Consiste en poner metas ambiciosas y atreverse a tomar retos. Cuando ustedes estén hablando con ellos, entre los 2 o entre los 4, si van a ser grupal, van a ponerse en la meta a alcanzar en estos 4 meses, qué quieren superar ellos, cómo ustedes lo pueden acompañar para que lo superen. Puede compartir sus experiencias y los aprendizajes en relación a lo que ellos quieran crecer. Entonces, por ejemplo, si ellos le dicen, bueno, ¿y vos cómo hiciste para estudiar y trabajar? Tú le puedes contar la experiencia. O cómo haces y cuál es tu ritmo para ser mamá y estudiante. Entonces tú le puedes contar tu experiencia. Porque esa experiencia puede ayudar. Compartir los contactos para ampliar redes. Entonces usted puede decir, mira, yo conozco a Julanito, este es el teléfono, este es el correo, tú lo puedes llamar y con él puedes averiguar. Ah, es que mira, llama a la coordinadora y pregúntale esto. No es que yo le voy a preguntar a la coordinadora y luego te voy a contar a ti, no. Mira, este es el correo de la coordinadora, este es el número celular. Tú le puedes preguntar eso y ella te va a guiar de acuerdo a tu situación. Entonces es que ellos vayan ampliando redes. A veces el teléfono de bienestar, allí te dan una cita psicológica. Lo que tú sí le debes preguntar luego es si pediste la cita, si te atendieron y cómo te fue y no sé qué, ¿cierto? Interesarte por el proceso más no hacerle el proceso. Y aprender a aprovechar los recursos disponibles como artículos, libros, materiales, es decir, si conoces libros, recomendar libros. Si conoces personas que lo pueden aconsejar, recomendar personas. Entonces, es hacer esas recomendaciones. Los beneficios para el alumnado mentoreado, que le facilita el tránsito desde la educación secundaria, la integración en la universidad, la vinculación, pues el conocimiento del entorno, contribuye a mejorar sus resultados y su nivel de autoestima y ayuda a evitar el abandono educativo, ¿sí?
Y para el alumno mentor, que son ustedes, le permite adquirir una perspectiva más profunda, tanto de sí mismo como de su disciplina académica y el desarrollo de habilidades sociales, de asesoramiento y de orientación. Adquirir mayor sensación de conexión con su universidad y las personas que la integran, e incremento de la autoestima y satisfacción personal. Eh, Eso fue también una experiencia del semestre pasado y era como muy satisfactorio porque yo le di tal orientación y luego él me llamó, me dio las gracias, me dijo que tan bacán haber hablado con usted, porque es que esto entonces me dieron ganas de seguir el semestre, yo lo iba a cancelar y cuando hablé contigo dejé de pensar en cancelar el semestre. Esas son cosas que les da satisfacción porque sienten que sí ayudaron. Para la universidad. La mentoría para la universidad ayuda a mejorar la calidad de atención a sus estudiantes y a incrementar su tasa de retención, particularmente durante el primer año cuando son más vulnerables, poniendo para ellos el mismo énfasis en una buena integración académica como social. Y en suma, como afirma Wilson, los beneficios de estos programas repercuten no solo en los individuos involucrados, sino en la propia organización que fomenta las relaciones de mentoría que se beneficia en la transmisión de la cultura corporativa. Con la mentoría ayuda mucho a que todos los estudiantes incorporen la universidad, la aprendan a querer, la aprendan a valorar, aprendan a ver lo bueno y lo malo, es decir, lo que tienen, no bueno y malo en sentido valorativo, sino lo que tienen como fortaleza y lo que tienen como debilidad, las diferencias que tienen con las otras universidades. Eso ayuda mucho, pues, el programa de mentoría. ¿Cuál sería la función del profesor tutor? O sea, del profesor que los va a acompañar a ustedes. Debe establecer con los mentores el calendario de reuniones, horarios y temas a tratar, de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan. Asesorar a los alumnos mentores en el desempeño de su función, proporcionarles recursos y dirigirles de forma adecuada a los órganos institucionales. Es decir, Isabel, la coordinadora de prácticas, si ustedes tienen una duda, debe estar ahí para asesorarla. El asesor de prácticas debe estar ahí para orientarlos a ustedes, para que ustedes puedan orientar al mentoreado. Servir de enlace entre los alumnos mentores y los coordinadores. Hacer un seguimiento de la labor de los mentores a través de las reuniones periódicas con ellos y el análisis de los informes en los mismos. Ustedes van a hacer informes y esos informes hay que analizarlos. Asesorar a los alumnos mentorizados en las posibles dudas que planteen en las reuniones mensuales organizadas por el mentor. Establecer un canal de comunicación con ayuda del mentor, con los alumnos mentorizados, con el fin de extender la labor tutorial más allá del proyecto a los alumnos que deseen, que es las otras instancias que puede tener el programa Trazos, ¿cierto? ¿Cómo trascendemos la mentoría? Ayudar a los mentores a conocer con más profundidad la actividad investigadora de la universidad, realizar un breve informe de las reuniones mantenidas con los mentores y evaluar la actividad en sí, el proceso. Gracias por compartir conmigo este espacio. Eh, Estoy atenta a que me pregunten, a que hagan comentarios, a cuáles son los temores que ustedes tienen en este momento como para empezar y que quieran saber el cómo, que muchas veces ese cómo es lo que más nos angustia a nosotros. Entonces, quedo atenta como qué preguntas tienen ustedes. Gloria, muchísimas gracias por esta información tan relevante pues como para el proceso. Contarte, antes de que los chicos y chicas empiecen como a comentar, que Trazos en este momento trascendió y ya no Qué va a bueno. estar, ya no va a estar solo en trabajo social como lo tuvimos el semestre pasado, sino que se amplió y va a ser parte de un programa que está organizando la facultad que se llama Prometeo. Entonces, con los practicantes no solo de trabajo social, sino de psicología y de las licenciaturas, se va a brindar atención a todos los estudiantes de la institución de primer semestre, que son 1.200 estudiantes, ¿cierto? Entonces, bueno, eso digamos tiene que ver con el impacto positivo que tuvo Trazos el semestre pasado y bueno, aquí estamos. Entonces, los practicantes que tenemos en este momento, que son 24 y las practicantes van a hacer, digamos, ese proceso de mentoría
no con ese nivel de profundidad que teníamos la oportunidad de hacer quizás el semestre pasado, porque cada practicante tenía más poquitos mentoreados, porque aquí cada practicante va a tener más o menos 50 estudiantes en mentoría, ¿cierto? Entonces lo que hemos pensado es que va a haber pues como ese primer contacto para el cual también vamos a afinar, como decías tú, ese guión del primera llamada, y tendremos pues como ese espacio con los estudiantes nuevamente para revisar esa parte. Sino que además de ese primer contacto, ellos alcanzarían a tener más o menos 2 seguimientos, pero en lo que tú planteas me parece que es consecuente porque mencionas que debe haber debe haber 3 reuniones más o menos presenciales. Entonces, realmente ellos van a alcanzar a tener unos 3 contactos planificados con estos 50 estudiantes, y ya lo otro sería como a demanda del estudiante en relación con lo que requiera saber y que estaría consultándole al mentor, ¿cierto? Sería más o menos como lo que trabajaríamos y la dinámica que tendríamos para este segundo semestre. Sí, Entonces, porque si van a tener 50 estudiantes, podrían pensar en la estrategia de identificar las necesidades en ese primer contacto, identificar las necesidades que ellos tienen. Entonces, si algunos te plantean desconocimiento de la normatividad, entonces hacer un grupito con ellos y hacer contacto para orientar sobre eso. Que otros es que tienen mucho miedo para las evaluaciones, entonces formar con 5 o 10 y mire, el WhatsApp ya te deja tener sí, una videollamada con un número grande. Una videollamada con ellos de 15 minutos, de 10 minutos, donde les aclare cosas, podría ser mucho más ágil que atender 50 por WhatsApp cada uno, ¿sí? ajá, De todas maneras, yo el semestre pasado les decía, es que ustedes distribuyan esos 50 y miren cuánto tiempo, porque no todos lo van a llamar, no todos les claro, van a demandar, claro. no todos necesitan sino una aclaración y con eso siguen rodando, pero tienen muchas horas de práctica que las tienen que distribuir. No es pensar en el número, sino cómo divido eso en el número de las personas que identifique con necesidades mucho más específicas que otros que son información general. Sí, Entonces, ayer comentábamos un poco eso porque ayer tuvimos como la parte de inducción a lo que es el programa Prometeos y un poco explicarles el lugar también de trazos en ese nuevo pues como andamiaje, y hablábamos de que una herramienta que fue muy útil el semestre pasado y ahora sí que lo va a hacer es el WhatsApp, o sea, el tener un grupo de WhatsApp o varios grupos de WhatsApp como tú mencionas con los mentoreados va a facilitar esa comunicación. De hecho, como vamos a tener estudiantes de varios programas, bueno, ahí lo que tendríamos que mirar, por ejemplo, para facilitar quizás el trabajo, es que a cada estudiante le podamos entregar solo estudiantes de un mismo programa, por ejemplo, de tal manera que se facilite la orientación, porque ya digamos el mentor se va a volver casi que experto en la información de ese programa y puede tener el contacto directo con el coordinador de ese programa para despejar dudas o para remitirle los estudiantes, etcétera. Entonces estamos como estructurando, como ya se nos creció el hijo, entonces sí, estamos estructurando cómo sería, digamos, ya esa parte logística y operativa, porque esta semana y la próxima estaremos como en todo este proceso de inducción, pero la otra semana ya entraremos a compartir esas orientaciones operativas, porque la idea es que empecemos ya a hacer ese primer contacto en la semana del 7 de septiembre. Entonces estas 2 semanas es de preparación y acabaremos de hacer esas definiciones, y me parecía muy importante también lo que señalabas de que podamos entregarles información de caracterización de los estudiantes, porque efectivamente se tiene y estamos trabajando ya de la mano
con la persona de admisiones y registros que maneja el programa Saturno, donde se caracteriza a todos los estudiantes y se identifican asuntos de riesgo para la permanencia. Entonces, la idea sí creo que es que en esa base de datos que entreguemos de los 50 estudiantes a cada mentor, le podamos entregar también esa información básica de caracterización de los mentoreados para que ellos se puedan contextualizar en quién es un poco esa persona. Yo creo que esta mentoría no tiene como el nivel de profundidad y de asesoramiento todavía, vamos a ir caminando hacia allá, que nos permita, por ejemplo, decir que vamos a tener un test de personalidad, ¿cierto? Pero sí, como desde el programa Prometeo se va a poder brindar apoyo en asuntos, por ejemplo, psicopedagógicos, o sea, aquellos chicos que tienen dificultades, por ejemplo, con sus con sus competencias, digamos, para el estudio, con sus estrategias para formarse, para hacer tareas, etcétera, para consultar, bueno, todos estos asuntos o que tienen incluso diagnósticos que les dificulta, por ejemplo, el aprendizaje del inglés o el aprendizaje de la lengua, etcétera. Entonces, esos estudiantes vamos a tener una profesora que es experta en el tema, en esta parte psicopedagógica de las licenciaturas, a la cual vamos a poder remitir esos chicos. Ellos nos van a proveer unos formularios muy básicos para incluirlos en esas preguntas del primer contacto, de tal manera que con esa información incluso el mismo mentor pueda decir, ah, bueno, este estudiante que me respondió estas preguntas de esta manera, quiere decir que hay que enviarle la información a la profesora Marta para que ella lo contacte, ¿cierto? Lo mismo va la atención psicológica, nos van a dar también como unas pequeñas preguntas que nos permitan identificar cuáles de los estudiantes habría que derivarlos al programa que va a manejar psicología, que no necesariamente es intervención, sino que es como para hacer un acompañamiento también de salud mental a algunos estudiantes que se identifique pueden tener algún riesgo en ese sentido, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a hacer es como esa puerta que se va a abrir para la vida institucional y para estos otros dos procesos de apoyo en lo psicopedagógico o en lo psicológico y la salud mental. Es muy importante en la mentoría, pues con la experiencia que yo he tenido de ser mentora y de acompañar, son básicos, no parecen sino casos muy excepcionales que sean de otra cosa distinta a esto. Hay muchas preguntas sobre la normatividad. Sí, así es. ¿Sí? Entonces, si yo pierdo una materia, ¿qué hago? Si yo pierdo la materia 3 veces, bueno. Lo otro es las instancias. Siempre están preguntando por dónde puedo yo ir a que me resuelvan tal duda. Esas son cosas, y a nivel de lo personal, entonces yo estudio pero no aprendo, yo leo y leo y leo y no soy capaz entonces de ir a hacer el examen porque cuando llego me bloqueo. Entonces, en cuanto a técnicas de estudio, o sea, cómo estudiar, cómo abordar el asunto del conocimiento. Eh, Eso casi siempre aparece esas cosas, ¿sí? Ya lo otro, cuando empiezan a preguntar por los profesores, es lo que les digo, no caer en el chisme, ni caer en los comentarios, porque muchas veces un profesor que le parece maluco a uno, al otro le parece muy querido. Entonces, eso ahí, uno no puede ser tan cuando uno es mentor, no puede ser una persona muy subjetiva, debe tratar de compartir su experiencia, pero no su experiencia en cuanto a lo calificativo bueno o malo, sino si yo tengo que hablar con un profesor, si me están preguntando por un profesor, simplemente digo cómo enseña, no si él es bueno o es malo o es querido o es, no, cómo hace su proceso pedagógico. Y el último, que sí son excepcionales, son estos problemas cuando ya está en crisis porque perdió el novio, está en crisis porque tiene la mamá enferma o porque acaba de morir su mamá, pues todo ese sentimiento,
o porque es una persona diagnosticada como depresiva, eso es fundamental, o una persona que te está narrando de que es que a veces yo siento que amanezco y no quiero hacer nada y no toco un cuaderno, me provoca el dormir, esos son tics que me están diciendo que tiene un problema emocional, pero esas son muy puntuales las personas que me narran eso, que ahí es muy rico lo que tú estás diciendo, tener esa posibilidad de remitir, ¿cierto?, a otro acompañamiento distinto al que yo le doy. Porque, como les digo, ustedes no están como trabajadores sociales haciendo intervención terapéutica, ¿cierto? Sino que están en el ámbito como trabajadores sociales en el campo de orientación y asesoría. Sí, que esa es una de las funciones nuestras como trabajadores sociales. Entonces están es ahí, en la atención individual, en orientación y asesoría. No están haciendo terapia, no están haciendo intervención eh, terapéutica, simplemente orientación y asesoría. Porque no hay ni el tiempo ni las condiciones para trascender a otra. Y no pueden, y eso pues ustedes lo van a mirar como la atención individual, abrir heridas que no puedan cerrar. Eso es fundamental como mentor. No empiecen a abrir asuntos del sujeto que ustedes no puedan abordar, porque entonces lo que van a abrir es una sensación de vacío, de desprotección en ese otro. Entonces, si le comenta, por ejemplo, que es casada, que su esposo le pega, puede ser, y ustedes escuchan el chisme y no hacen nada, usted abre una herida ahí que empieza a afectar ese sujeto. Si le comentó eso, si salió ese tema, ustedes algo tienen que hacer con eso. Y es remitirlo a una instancia que la pueda apoyar o, por ejemplo, orientarlo a las rutas de atención, ¿cierto? Por eso tienen que tener como trabajador social, asesorar y orientar a una ruta de atención, si hay maltrato familiar, si hay violencia, cuáles son las rutas de atención que pueden hacer, no más no entrar en terapia familiar porque ustedes no tienen esa instancia, ¿cierto? Entonces, están en ese campo. En la intervención que van a hacer como practicantes, siempre el mentor está en el campo de asesoría, ¿cierto? Y orientación. Sí, profe, muchísimas gracias. Bueno, démosle la palabra entonces a Preguntas los a los chicos chicos y y chicas. chicas. Ah, Gilberto está, Felipe. Hola, Sí. Felipe. Bueno, La entonces profe, escuchamos. ¿bien o no? Bien. Bueno, cuenten preguntas, inquietudes, sustos que tengan con la mentoría. ¿No tienen ninguna pregunta con la mentoría? ¿No les ha surgido nada de lo que van a hacer? Profe, Cuéntame, Jenny. yo creo que más que un susto es como la incertidumbre de pronto saber de que digamos que un estudiante tiene alguna consulta y me pasa esto y esto y uno no tener como, ve, de una vez la respuesta, vaya a este lugar o llame a esta persona. Yo creo que así estemos en el último semestre, muchos tenemos como ese desconocimiento acerca de la universidad y sobre todo nosotros que estuvimos toda la carrera en la sede de Copacabana. Entonces no tenemos como todas esas vías de ayuda y de contactos. Jennifer, de los miedos que tuvieron las estudiantes de Copacabana el semestre pasado que hicieron mentoría, era ese. Un principio de la mentoría es que no hay problema que usted diga no sé, pero ese no sé acompañado de te voy a averiguar, ¿cierto? Voy a indagar y mañana te cuento. O sea, el problema de no sé, no hay dificultad. Lo único es que lo tienes que acompañar con el compromiso de averiguar. Lo segundo es que de las cosas que ellas decían en su experiencia, bueno, es que aprendieron, aunque fue en el último semestre, a conocer su universidad, ¿cierto? El todo de la universidad que no lo conocían, porque estuvieron en Copacabana, es limitado pues como lo que se mueve ahí, pero lograron conocer todas las instancias universitarias, quién puede apoyar en tal cosa, o sea, cómo se hacen esos espacios, porque ahí estaba pues Isabel y estaba, no sé, la otra persona que va a estar, porque Liana ya no va a estar, acompañando ese saber. Hay un compromiso de estudio, yo les decía a las estudiantes de Copacabana, ustedes se tienen que preocupar
por el material que les van a mandar, revisarlo juiciosamente. Entonces, el reglamento estudiantil, los videos que tiene la universidad que le dan a uno de inducción, cuáles son las instancias y las explican cada uno. Cuando uno entra al TDA, yo creo que esos videos los deben repasar porque eso les da el todo de la universidad, de tal manera que ustedes lleguen con información a hacer ese primer contacto. Para eso estas 2 semanas, para que ustedes se autocapaciten en algunos casos y los capaciten en otros, para que lleguen pues como ya con herramientas y con información acumulada para eso. Como te digo, si hay una pregunta que no saben, no sé. Te cuento que de eso yo no sé, nunca me pasó. ¿Sí? Porque como es entre pares, el diálogo va a ser entre iguales, como se tratan los estudiantes, no es el profesional y el estudiante, ustedes van a conversar con estudiantes, con compañeros. ¿Sí? Eso es muy importante. Otra preguntita. Sí, Por ejemplo, en la información que tenemos pues ahí, nosotros vamos a estar los que estamos en 10º semestre solamente estos próximos 3 meses con ellos. Entonces, cuando se acabe, digamos, el proceso o el semestre, el siguiente semestre ya ellos salen del programa o les puede, digamos, que asignar a otro mentor o cómo se haría ese proceso o ellos ya quedarían hasta ahí. Pues como Isabel nos contaba, la propuesta trascendió el año pasado, este año, es que el año pasado, este primer semestre que estuvimos fue una reunión de ideas, de pensar cómo hacer, porque la idea la tenía Isabel de cómo acompañarlos del primer semestre, y nos reunimos otro profesor y yo con otras experiencias, por ejemplo la de mentorías, se la dijimos a Isabel y se fue conformando. Pensábamos que esta propuesta no era sino puntual, ¿cierto? Por la pandemia, pero la universidad la coge y la trasciende. Eso significa que los muchachos van a tener esa instancia en ese programa permanente. Y eso es genial. O sea que el próximo semestre el programa le estará brindando espacios para acompañarlos. Si ya es presencial, presencial, y si no, seguirá siendo virtual. ¿Sí? Entonces seguirá el proceso con las instancias, porque mentoría es una, pero el programa tiene más otras líneas que me imagino que se los van a presentar. ¿Ya se los presentaron o no se van a presentar el programa completo? ¿De cuál es otra? Porque está la línea de escucha. ¿Cierto? Profe, no, Claro, este semestre solo vamos a trabajar la mentoría, la porque mentoría. sí, sí, incluso porque ya digamos, trazos ya deja de Ya no existir existe. como programa. Sí, va a ser subsumido en este Ah, programa de la facultad que se ¿cómo se llama llama? Prometeo. Ah, Y bueno, pero entonces, Prometeo sí va a tener otras instancias pero que puedan Prometeo, ayudarle el próximo semestre a los estudiantes. sí, claro, Prometeo tiene otras líneas. La línea que manejamos desde trabajo social en el marco de Prometeo es trazos, que es mentoría. Eso básicamente va a ser trazos en el marco de Prometeo. Pero Prometeo tiene una línea que es de atención del programa de psicología, que ellos la están acabando de estructurar, y la otra línea que es del programa de las licenciaturas, que tiene que ver con este apoyo psicopedagógico. Y también incluso va Genial. a haber otra línea que tiene que ver con apoyo a los docentes desde dos dimensiones. Una que va a subsumir sentirnos maestros, que era lo que estábamos haciendo nosotros en trabajo social, y la otra que tiene que ver con que los practicantes de educación inicial, de educación infantil, presten apoyo para los hijos de los docentes, digamos, en el marco de este proceso. Entonces, todo eso se está pues como acabando de estructurar. La línea que más adelante va es trazos, porque empezamos el semestre pasado, ¿Qué obviamente, pasa? con la experiencia. Las demás líneas se están estructurando en este momento. Isa, pues aquí, perdóneme para que Yaliris intervenga, que está pidiendo la palabra. Es genial porque alguna vez nosotros lo luchamos mucho para tenerlo, y es así como existen los consultorios jurídicos que atienden a la población y todo, podría pensarse que este programa que está surgiendo se convierta en un programa de extensión, donde se pueda abrir a la comunidad esas asesorías que no existen en el medio, sino por
por profesionales que cobran 70, 80, 100 mil pesos por la consulta, como la universidad hace extensión en eso, así como se hace con los consultorios jurídicos, donde los estudiantes hacen sus prácticas, pero atienden a la comunidad. Ok, Ahí le doy para que sí, lo muy piensen y lo buena. trasciendan más. Sí, ya yo creo Bueno, que poco a poco. Ujú. claro que sí. Ya Lidis, pregunta. Buenos días. Pues mi ¿Qué hay? pregunta y mi inquietud sería con el horario de las mentorías. ¿Cómo haríamos ahí? Ya que sabemos que ellos van a tener clase una jornada y nosotros también. Entonces, si puede hacer favor de explicarme eso. Pues acuérdate, uno, yo no sé Isabel qué habrán pensado ya, pero como mentoría y como teoría de las mentorías, acuérdate que tú vas a tener unos estudiantes con los que vas a concertar. Entonces los horarios son concertados, pero horarios de comunicación. Si el WhatsApp fue el que más funcionó y los horarios de concertación se ven con ellos, a qué hora les queda fácil y cuadran la hora que les quede fácil a ambos, ¿cierto? Para hacer los 2 o 3 encuentros. Ah, bueno, Pero no hay muchas un gracias. horario establecido, no hay, Isabel, es como el semestre pasado, no hay un horario establecido, es de Exactamente. acuerdo a la necesidad. Ayer comentábamos que los estudiantes en el proceso de práctica tienen en trabajo social 24 horas a la semana para desarrollar su práctica, ¿cierto? Y que una vez ya tengan, digamos, la base de datos de los estudiantes, es cada practicante quien se va a organizar con ellos en cuanto Muy a bien. tiempos para tener los contactos, va a comenzar a llamarles, a decirles en este momento puedes conversar, que eso está como parte del guión de ese primer contacto. En este momento me puedes atender, a qué horas te puedo llamar, y ya después de esa primera llamada ya se establecen esos acuerdos. Mira, yo estaré disponible para lo que requieras en tales horarios, en esos horarios ya ustedes definen con ellos, me escribes por WhatsApp y yo te llamo, o me marcas, o bueno, esa es la parte que Gloria nos decía ahorita, es ya como cada mentor establece la dinámica de comunicación con sus mentoreados en el marco de esas horas a la semana que tiene para la práctica, que incluye hacer el contacto y sistematizar la información de ese contacto en el formulario que les vamos a suministrar. Y por eso también mencionábamos que para ese primer contacto nos vamos a dar desde el 7 de septiembre más o menos hasta que finalice septiembre. Son 3 semanas en las que ustedes van a poder entrar en contacto con ese grupo de estudiantes. En octubre haríamos un contacto de seguimiento, o sea, esos son los contactos planificados, donde son ustedes los que van a llamar proactivamente al mentoreado para ver cómo va su proceso, y en noviembre haríamos ese tercer contacto. Eso, digamos, es lo mínimo. Lo demás es lo que surja en la dinámica de relacionamiento entre ustedes y esos mentoreados, ¿cierto? Que es como todo lo que nos ha comentado el día de hoy la profe Gloria. Porque mira, si yo tengo 24 horas y tengo 50 mentoreados, uno dice en promedio 20, 25 minutos semanales por mentoreado, pero eso no se da, uno diría, pues si uno como es planificada la mentoría, entonces uno diría, bueno, 24 horas, 50 mentoreados, promedio 20, 25 minutos por mentoreado, pero no todos los mentoreados te van a estar llamando semanal, ¿sí? Entonces a uno les podrás dedicar más Exacto. tiempo, a otros menos tiempo, y ya de acuerdo a las necesidades de tus 50 mentoreados, tú dirás, no, aquí hay una necesidad de que nos reunamos con los 50 por la plataforma Meet o por Zoom, y yo hago una reunioncita con esos mentoreados de 40 minutos. Esas plataformas son gratis, el Meet es por Google y todos pueden tener Google o Zoom, también es gratis, 40 minutos. Entonces yo preparo una conversación de 40 minutos con mis 50 y le trabajo un tema que ellos necesiten todos, pero eso es ustedes con sus mentoreados. Eso ya no lo puede planificar desde la universidad, sino con su asesor. Es decir, su asesor que le debe acompañar en esas acciones conjuntas que usted cree que está teniendo la necesidad del mentor. Pero tienen 24 horas a la semana para que roten y hagan un acompañamiento. Como les digo, como esto porque se les convierte en su práctica, pero lo ideal es que ustedes tengan el sentimiento de
parceros, de ayudarle al otro. Ese es el sentimiento que ustedes tienen que tener, que son parceros del otro, que el otro lo necesita, que es un compañero de la universidad, que es un compañero de la carrera, que va a ser en su futuro un colega y que lo quiero apoyar. Ese es el sentimiento más que la nota y la obligación de ser practicantes, es la oportunidad que tiene este programa de que ustedes acompañen a sus futuros colegas. Sí, así es, profe. Pero me parece muy importante que sigamos aprovechando este ratico que nos queda para escuchar preguntas, inquietudes, temores, de todo esto que hemos conversado. Profe, la idea es que si tú quieres, ellos les hemos comentado que como a veces se ponen tan tímidos, vamos llamando nombrecitos y que nos vayan contando. Ah, bueno. Entonces, a dedo, ¿o quién más quiere preguntar? Alguien quiere y si no, vamos A llamando ver, a ver. Gilberto, ¿tú cómo lo ves? Que vas a ser mentor y que tienes como todo un bagaje para compartir. ¿Qué pensás de este programa? Hola. ¿Lo ves? Gilberto, hola. Ay, profe, le escuché entrecortado. No, ¿qué pensás del programa de mentorías? ¿Cómo te estás dimensionando como mentor? No, pues yo sé a la expectativa, pues eso está muy interesante. Yo el único temor que de pronto pues siento es que se llegue a un rechazo, pues que no lo acepten a uno. Ese es el único temor, pero no, el programa está muy interesante. Bueno, Gilberto, mira, a una compañera el semestre pasado le sucedió esto, o no, a varias. Cuando hacen la primera llamada, el muchacho le dice, no, ¿y usted para qué me está llamando? Yo no necesito nada, yo estoy bien, bueno, así, pues, o sea, brusco. Si yo lo necesito, lo llamo. Entonces ellas me decían, profe, están muy como agresivos, como que rechazando. Entonces yo les decía, como ya tienes el WhatsApp, le vas a hacer un mensajito, nuevamente le vas a contar qué es lo que tú pretendes, porque a veces lo miran como el chisme, es decir, para qué me está llamando y me está preguntando que me acompañe y que qué necesidad tengo. Entonces tú ya le mandas mensajito por el WhatsApp y ya ahí se corta. Recuerda que cuando uno establece con un desconocido la comunicación, puede ser o de aceptación o de rechazo. Eso es normal en el primer establecimiento de una comunicación, porque hay personas que se sienten invadidas en su privacidad cuando dicen que le nombraron un mentor. Entonces este va a ir a averiguar la vida. Entonces la idea es que se baje esa prevención, pero vas a recibir seguramente en esos 50. Si las chicas con 10 o 12 que tenían el semestre pasado recibieron ese rechazo de algunos, que después, al final que evaluábamos, me decían, ve, imagínate que el que no me quería aceptar, todo el tiempo chateé con él, nos hablábamos, yo le mandaba mensajitos, no sé qué, hicimos una muy buena relación. Ese rechazo lo vas a tener. El temor al rechazo, no tengan temor, eso es normal cuando uno establece relación con el otro. Hay aceptación o hay rechazo. Esas son dos cosas que pueden suceder. Lo importante es que después del rechazo tú tengas la estrategia de cómo llegarle y pensar, bueno, este me dijo esto, me rechazó por esto, entonces, ¿qué hago yo para acercarme y que no crea que yo le estoy chismoseando? ¿Sí? Karen, cuéntame, Karen. Yo, bueno, profe, pues no, realmente no tengo preguntas. Yo pienso que es muy importante saber escuchar para poder, pues, como lograr identificar cuáles son las necesidades y poder brindar una buena orientación. Y también creo que es muy importante como saber manejar la tranquilidad, por lo que decía ahora la compañera Jennifer, que de pronto nos pregunten cosas que no sepamos y nos asustemos y se nos noten mucho los nervios, que también es muy incómodo. Entonces, como aprender a controlar esas cosas y saber qué decirles es muy importante. Karen, lo más importante es que se sientan pares. O sea, que usted es un estudiante y que como estudiante está haciendo un contacto con otro compañero como cualquier otro compañero de la universidad. ¿Sí? Ahí
Cuando no sepan, usted cuando está hablando con un amigo le dice, ay, parce, yo no sé, pero preguntémosle a fulanito que él sabe, ¿sí? Esas cosas, ustedes se van a hablar, ustedes son estudiantes, lo vas a llamar, hola, ¿cómo estás? Mira, yo soy estudiante, estoy haciendo mi práctica y en el programa que tiene la universidad, que ellos ya saben que existe el programa, ellos ya saben que los van a llamar, Isa, eso es muy importante. El semestre pasado hubo estudiantes que cuando los llamaron los estudiantes no sabían nada del programa. O Profe, sea, no sabían que nosotros los les llamaban. mandamos un mensaje por correo a todos ellos. Lo que pasa es que a Sí. veces no sé si de pronto no revisan el correo, si de pronto es que el correo nuestro se les va a spam, pero nosotros antes de que los estudiantes empezaran a llamar, y igual vamos a hacer este semestre, le mandamos una comunicación a todos los chicos anunciándoles el programa y anunciándoles la llamada. Entonces, no sé en algunos casos qué pudo Isa, haber pasado. Ujú. ¿por qué no te apoyas en los profes de las materias que ellos tienen matriculados para que los profes en la clase les cuenten del programa que va a haber y que los van a llamar? Bueno, Pues pues que podemos le, intencionarlo. Ahí el tema es que este semestre va a ser más complejo porque, como te digo, son los 1.200 estudiantes de primer semestre de todos los programas. Pero igual voy a comentarle a la coordinadora de no, que los Prometeo. profesores sepan o que los profesores en el correo que tienen ya rectificado con ellos les manden la carta que ustedes mandan, pues o Sí, la comunicación, que ajá, garanticen que llegue la comunicación, porque a algunos eso sí les crea mucha prevención. Eso fue lo que claro, evaluamos el semestre claro, pasado. Y es que usted, ¿por qué me está llamando? A mí la universidad no me ha dicho nada, claro, yo no sé nada, entonces ahí sí hay mucho más rechazo. Si claro. ellos reciben la comunicación por algún medio, o sea, porque ustedes los mandan o porque los profes que ya tienen clase con ellos en este momento puedan hacerles llegar la comunicación a los estudiantes o contarles al inicio de la clase, pues en cada semestre un profesor, por ejemplo, que tenga clase con ellos, Sí, podría facilitar que no esos momentos en que quienes no leen, porque hay algunos que no leen las comunicaciones que llegan de la universidad y sí, solo buscan la del profesor. sí, sí, sí. Entonces podría como prevenir que haya eso, porque les cuento, chicas y chicos, que sí hubo, el que ellos no estuvieran enterados da mayor posibilidad de rechazo en la medida en que dice, ¿usted por qué me está llamando si a mí la universidad no me ha dicho nada? Pero yo creo que fueron Pero casos muy puntuales, muy porque puntuales, sí, pero porque ustedes en general pueden hubo encontrárselo. aceptación. Ujú. Sí, sí, hubo mucha aceptación. Y a los muchachos, y quedaron muy buenas relaciones entre los chicos, pues entre ustedes, quedó buen contacto y se siguen consultando y cosas de esas. Pero como te digo, sí existen los casos excepcionales que hacen. Y si se puede evitar que se den, pues muy bueno. Sí, 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 Diana, vamos aprendiendo de lo que estás comentando, Flor, vamos a hacer como una estrategia distinta más allá del correo. Yo voy a hablar con la coordinadora de Prometeo para garantizar que les llegue la información. que le llegue la información. Ujú. Sí. Diana, cuéntanos. Buenos días. Buenos días. No, pues por el momento no tengo dudas. Creo que está pues, en el proceso. Y no, pues lo mismo que mencionaba el compañero de, pues el temor de que cuál va a ser la reacción que toman los estudiantes en el momento pues de las llamadas y eso, pero no, con toda la disposición. Ah, sí, el protocolo que Isabel, que diseñaron, pues, y que lo están ajustando, es un protocolo que se tiene de guía para ustedes. Las chicas lo hicieron como de las dos modalidades. Tratar de irlo leyendo y entregándolo o aprendiéndoselo ustedes, pues, como el elemento básico y conversando de manera muy natural. Y les funcionó más conversándolo y usted diligenciándolo, pero conversándolo de manera natural, no tratando de leer paso a paso la comunicación, porque entonces sí se vuelve un asunto que no crea confianza en ese primer contacto. Entonces se tiene que aprender esa comunicación a que la conversen con ellos, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Quién más tiene Claro que como, sí. como miedos?
temores, dudas, que digan, ay, si a mí me pasa tal cosa, ¿yo qué hago? No, muy buenos conversadores, es muy importante. No los veo como buenos conversadores aquí en este encuentro, pero tienen que ser muy buenos conversadores. No conversadores formales, sino conversadores para establecer una relación de empatía. Entonces, Michelle, cuéntame tú. ¿No está ahí? Michelle. Profe, Michelle, ella me está escribiendo por el chat porque me dice que tiene dificultades para comunicarse. Entonces, de ella sí sabía que no podía conversar. Ella nos está escuchando solamente. Ah, bueno, listo. Pero los demás sí, el que tú más o menos quieras Ah, conversar. Valentina, cuéntame, Valentina. Buenos días, pues estoy muy motivada, la verdad, con el proceso y pues tomando en cuenta todo lo que nos mencionaba pues usted y la coordinadora ahora, pues dejo como para mí revisar un poquito en la página de la universidad como asuntos generales que me pueden facilitar pues al momento de que los compañeros me hagan alguna pregunta para no estar como tener tanto desconocimiento, porque la verdad pues sí me da muy duro en ese asunto pues de lo administrativo y así de la universidad y me toca es como meterme a la página para aclarar mis dudas. Entonces como si darle una revisada a algunas cositas básicas para no estar como tan desinformada. Eso sí es una recomendación para todos y todas, es que repasen esos videos que hay en la página para que ustedes se proyecten la universidad. Ya el reglamento igual, son tareas como para que las hagan absolutamente todos los que van a ser mentores, porque es de las mayores preguntas que tienen los estudiantes. Como no están yendo a la universidad, como no saben, entonces, ¿dónde saco tal cosa? ¿Dónde pido tal otra? Preguntan mucho las extensiones o cómo contacto a tal profesor o a tal persona. Entonces, que sí tengan información previa de la universidad. Eh, y yo digo que yo pues valoro mucho que el TDA tiene unos muy buenos videos cortos, pero muy claros frente a toda la institución, que lo aterriza a uno mucho. Que lo aterriza a uno mucho. A los profesores nos los ponen como obligatorios para hacerlo, pero a mí me parecieron muy buenos y muy claros. Entonces, si ustedes ven los videos, son ricos, fáciles y que me ubican en todo lo de la universidad. Y ya el reglamento es tenerlo a mano. Tampoco es que se lo tengan que aprender, pero tenerlo a mano para poder ir orientando las consultas. Profe, y lo que nosotros estamos también visualizando es poderles brindar un directorio actualizado de a quién consultar sobre las distintas dependencias, los distintos programas, para que cada mentor lo tenga también como muy a la mano. Y lo otro es que en este momento, ahí en la página web, en el banner superior, apenas entran a la página web, aparece Inducción 2022. Ahí están, si entran en el rol de estudiantes, ese es para estudiantes nuevos de primer semestre, pero muchos de ellos seguramente ni lo han visto. Entonces creo que sería muy clave que ustedes entren a ese banner de Inducción 2022, porque ahí están muchas de estas orientaciones que los estudiantes les van a preguntar y que quizás no han visto esa inducción, o que incluso es importante que ustedes la vean porque si no van a estar más informados ellos que ustedes. Entonces es importante que entren allí a esa inducción de estudiantes nuevos para que ustedes también refresquen toda esa información. Y por ejemplo, si está eso, este semestre, ustedes le digan, cuando estén conversando y le hagan una pregunta y usted sepa que está en la inducción, usted no se la va a responder. Dice, mira, entra a la página, hay un icono
inducción, y ahí en tal parte vas a encontrar eso, como para irlos llevando a que busquen y a que estén actualizados, ¿cierto? Eso es ser mentor, no es darle, como decía Jesús, no le dé el pez, enséñele a pescar. Sí, ese es el principio de la mentoría. No les den la respuesta, díganle dónde está para que ellos la busquen. Eso es muy importante en la medida en que así aprenden a navegar en la página. Por ejemplo, una de las cosas es que hay chicos que no tienen muchas habilidades y herramientas en Internet y en la navegación en las páginas web. Entonces, ese es un elemento que si ustedes lo identifican, entonces cómo miramos, nos conectamos, o yo te digo por dónde te va y les puedes orientar a que entren a la página y les dice, ahí encuentran todo lo que necesitan, porque es que en la página se encuentra mucha información. Pero sí es eso, es sentirse en pares, sentir una conversación de amigos, pues, y de compañeros, y estar dispuesta a la escucha. Es eso, Gilberto. Cuéntamelo todo. Usted me dijo que sí, que es lo que se nos ocurriera, ¿cierto? Sí, claro. ¿Qué pasaría o qué haríamos si nos dice, no nos podemos encontrar mejor y hablamos personalmente? ¿Qué le contesto? Se recuerda que estamos en pandemia, que la orientación de la universidad es que no haya presencialidad, a no ser que ya la universidad esté pensando en la alternancia, no sé, Isabel. Profe, en este momento la alternancia y compañeritos está solamente establecida para las prácticas que implican presencialidad o los programas que tienen laboratorios. En este momento a nosotros no se nos autoriza presencialidad en esa modalidad de alternancia porque no es requerida, no es imprescindible para el desarrollo de la práctica. Mira, hay una cosa que ustedes deben evitar. Una cosa es la cordialidad y la confianza en el marco del programa y otra cosa es la relación de amistad personal. Ahí deben de lindar un poco eso. Es decir, no es que nos vamos a encontrar a tomar una cerveza, a tomarnos un café, a no sé qué, porque ahí se pierde un poco la formalidad de la mentoría. Es decir, una cosa es de ser una relación de confianza y otra cosa es una relación ya de parcería, de amistad personal. No deben, siendo con el papel de mentores, no deben trascender a ese sitio. Es lo mismo que al trabajador social. Ustedes son trabajadores sociales y puede ser que ustedes estén atendiendo a una persona y usted no puede trascender a ese amiguis, como llamamos nosotros. No pueden perder esa relación de mentor-mentoreado, porque entonces ya no va a ser, no va a estar en la formalidad de la universidad, sino que entonces ya va a estar en el asunto del chisme o del comentario, y eso puede ir en pro o en contra del papel que ustedes están desempeñando. ¿Sí? Entonces no encuentran por fuera de la universidad, como la universidad no tiene presencialidad, entonces no se encuentran y todo es por WhatsApp o por videollamada o por alguna plataforma que se quieran conectar, ¿sí? Pero no personal. A no ser que la universidad abra los espacios y ustedes dentro de la universidad se puedan encontrar con ellos, pero no por fuera. ¿Sí? Bueno, no sé qué más. Pues, profe, si de pronto no hay otros compañeros, a mí sí me gustaría escuchar algunos. Me interesa mucho porque yo estoy como asesora directamente de práctica en práctica 2. Entonces, antes de cerrar y aprovechándote que estás acá, sí quiero como consultarle a algunas de las chicas que están conmigo en práctica, que luego de escuchar toda esta información, cómo se visualizan, cómo se sienten. Entonces me gustaría escuchar, por ejemplo, a Kelly Torres. Kelly, ¿estás por ahí? Sí, hola, profe. ¿Cómo estás?
Bien, ustedes. Bueno, cuéntanos de todo lo que nos ha comentado la profe Gloria, si te genera alguna inquietud, qué te genera No, esta pero información. por el momento a mí no me genera ninguna inquietud. Pienso que de pronto se me va a generar más adelante en el transcurso que lo vaya haciendo. Y me parece algo pues muy chévere y ojalá nosotros lo hubiésemos tenido en el primer semestre, como ese acompañamiento de que no, pues en ocasiones nos pasaba, y más a los de la sede de Copacabana, de que no sabíamos cómo hacer, por ejemplo, cuando un profesor no iba, éramos como todos confundidos y nadie nos daba como respuesta, y me gustaría como haber tenido estas asesorías. Sí, sí, es cierto lo que tú dices. Ahí a ustedes les tocó vivir un periodo donde había obviamente otras dinámicas en lo administrativo, otra estructura, esa estructura se ha fortalecido y fruto de eso pues es que hoy, digamos, estamos pudiendo incluso implementar un proceso como este. Entonces, bueno, el programa es joven, a ustedes les tocó como esos inicios y la idea es ir cualificando posibilidades. Entonces, ustedes que vivieron eso y que saben lo difícil que es, con mayor empatía seguramente van a poder responder a las necesidades que tengan los chicos y chicas que van a mentorear. Profe. Bueno, mira, a las chicas de Copacabana, pues como yo fui también asesora de prácticas en Copacabana, se presentaba, pues uno lo que decía Gilberto, quien fuera que me decía, el poco conocimiento que tienen de la universidad, los de la sede, o muchos no han ido o han ido solamente a una oficina, la confianza que puedan tener con las personas de la sede central, es decir, contigo, con la coordinadora de prácticas, que no hay pues como mucha interacción. Entonces es bueno que el grupo de Copacabana se compenetre como un poco con eso, o que los asesores de práctica pues los acompañen mucho como en esa incertidumbre. Por eso cogí Pero, el grupo de Copacabana, profe. usted está, profe, qué bueno. Yo soy la Qué que bueno. está acompañándolos, precisamente un poco tratando de subsanar eso que han vivido de alguna manera los Como el chicos. sentimiento de abandono, que eso es como lo que yo percibí de Ujú, parte de nivel central. sí, Creo que ahí es, y posicionar también la sede, ¿cierto? Porque eso, el programa en la sede, que no sí. sean los administradores los que siempre dan respuestas, sino que haya presencia como de, pero genial, me parece saber que estés allá. Eh, el grupo que le tocó un grupo muy bueno. Yo a todos los tuve en proyecto. Bueno, y la idea es que los de Copacabana, bueno, los de Medellín también me contaban las que se conversaban con ellos, los de Medellín. Siempre el miedo es a que me pregunten y yo no sepa qué decir. Ese es el mayor miedo. Y como les digo, digan que no saben, que van a averiguar, tan sencillo como eso. Bueno, la otra duda que tenían mucho es el diligenciamiento de los informes, ¿cierto? Qué poner y qué no poner ahí, que creo que entre los profesores de práctica eh, deben acordar esos formatos que sí sean productivos pensando en sistematizar la experiencia. Por Sí, ejemplo, cuáles fueron los mayores vacíos que los estudiantes tenían, que eso no se indagaba, es decir, como que el formato pueda ir consolidando eso de la mentoría para que el programa pueda tener un consolidado y pueda sistematizar. Y pueda en un momento determinado decir, bueno, las mayores vacíos son en cuanto a la universidad, o sea que esa inducción que cuelgan en la página no es lo más correcto, entonces hay que pensar en otra modalidad de inducción, o bueno, en fin, que le vaya dando información estas mentorías a la universidad para que la universidad pueda aprovechar mejorando eso, por ejemplo. Si van a tener, no sé si en la sede de Copacabana vaya a haber primer semestre, no, no, no va a haber, desafortunadamente no, no, no no. hubo suficientes inscritos para abrirla.
para abril. Ujú. Entonces la idea es eso, cómo van consolidando a través de esos formatos de los informes que sí sean informes útiles y no repetitivos, porque una de las angustias que llegó a aparecer es que, profe, si semanalmente yo no se conectó sino 2 para preguntarme, entonces, ¿cuál es el dato que yo voy a poner con esos 2? Entonces me van a decir que estoy atendiendo muy poquitos, porque como estás diciendo, a libre demanda, de la angustia del estudiante es, yo no atendí 2, por lo tanto no estoy cumpliendo las 24 horas. Entonces, ¿qué hacemos? Esas 24 horas, ¿en qué más está representado? ¿O solamente yo atendí 2 a la semana? Ahorita van a tener muchos, pero puede suceder que en una semana a la libre demanda no se les conecten o no les pregunten nada. Claro. O en las 2 primeras semanas resolvieron todo y ya no se vuelvan a conectar. Entonces, ¿cómo resolver en las horas de la práctica? Que fue una de las grandes angustias que tuvieron las estudiantes cuando no atendían para pasar los informes. Porque Yo creo, profe, que ahí tienes toda la razón en que, pues, lo que pasa es que, y ahí para todos los chicos y chicas darles el contexto también. El semestre pasado montamos esta experiencia en 2 semanas y la implementamos en 4 semanas. O sea, no tuvimos casi ni tiempo de pensar porque la prioridad era atender a los chicos, saber qué estaba pasando con ellos, qué estaba sucediendo y tratar de ayudar, ¿cierto? Pero obviamente alcanzamos a procesar mucha de la información y estos aprendizajes que nos está nombrando la profe Gloria quedaron en informes, en manuales, entonces obviamente para esta segunda experiencia que además se nos creció, entonces también nos pone otra vez a repensar algunos asuntos, vamos a poder cualificar esos formatos a partir de la experiencia y de los informes que ya nos dejaron los chicos del semestre pasado, ¿cierto? Entonces sí, la idea sería que esos formatos de seguimiento los vamos a refinar, ¿cierto? Para que sean más precisos, para que no sean tan abiertos, porque hicimos unos formatos también en términos de lo que en ese momento se propuso y de digamos lo que les decía, la premura de dar respuesta, unos formatos que quizás de seguimiento eran muy abiertos, entonces le daban poca como orientación a quien lo diligenciaba de cuál era la información relevante, ¿cierto? Pero la idea sí es entonces refinar esos formatos para esta experiencia y lo otro es, creo que el tema de cada experiencia, de cada mentor, debe ser muy acompañado por el asesor o asesora de práctica, porque ahí sí ya sabemos, cada experiencia va a ser muy distinta, o sea, nosotros no vamos a poder tener tan estandarizado el programa que a todos les va a funcionar igual, no, porque ya sabemos que eso depende de los chicos y chicas que reciban como mentoreados. Entonces son ustedes quienes en el momento en que tengan esas inquietudes deben comentarlas con el asesor de práctica para que el asesor de práctica les pueda ayudar a tener ideas de cómo reconfigurar un poco esa mentoría que yo ya resolví en las 2 primeras semanas todas las preguntas y entonces ya qué hago. Nos toca también ser creativos, proactivos y con la ayuda del asesor, entonces uno podría decir, listo, en la tercera semana invítalos a una conversación grupal. La preparas sobre el tema que más te han preguntado, como decía Gloria ahora, y tienes con ellos esa videollamada grupalmente y con eso resuelves un poco el que ya terminaste de hacer ese primer contacto, ¿cierto? O sea, creo que también eso es lo que va pasando y que eso se atiende con la asesoría del profesor, que es el que los va a acompañar uno a uno, ¿cierto? Porque ya digamos desde el programa creo que no alcanzaríamos a tener todo tan resuelto, ¿sí? Sí, Ahí, tiene que ser el asesor, pero es de las angustias, es decir, sí, ¿qué sí, hago? ¿Qué claro. hago si nadie se me conecta? ¿Qué informe mando? Era la pregunta, o sea, ¿qué informe mando si en esta semana nadie me preguntó? Entonces no cumplí mis 24 horas, ¿cómo valido las 24 horas? ¿Quién me las valida? Sí, el cuento de las horas. O el cuento de los productos. ¿Qué productos finales voy a entregar?
cuántas horas me van a dar por la elaboración de ese producto, si es que van a haber productos. Entonces, como pensar en eso para que tengan pues como los asesores claro la respuesta en torno a las angustias que se les genera por la parte administrativa de la práctica. Porque se generaron más cosas por el asunto administrativo de la práctica que por el contacto con el mentoreado. Fluyó muy bien el contacto. Lo que ya se generó fue en los informes, en los productos, en mis tiempos, en mi validación de mi práctica, cómo me lo validan a mí. Es como preguntas que les sugiero. No, yo pienso que de entrada, incluso de entrada eso, para que si alguno le empieza a generar inquietud, de entrada estamos en el marco del programa Prometeo, hay una tarea que y mencionamos implica los tiempos de práctica que ustedes tienen. Entonces, esos tiempos de práctica ya están validados, o sea, ustedes no tienen que certificarle esos tiempos de práctica en este momento al programa, porque ya sabemos que la dimensión de la tarea que vamos a tener copa por completo esos tiempos de práctica. Entonces eso no va a ser, digamos, una dificultad, ¿sí? O no debe ser una preocupación para ustedes. Ya si surgen otras, pues obviamente la idea es que lo comuniquen a la asesora y la asesora ya se comunique con la coordinadora de práctica. En este caso va a ser muy fácil porque solo estamos la profesora Junia y yo como asesoras de práctica en este proceso de Prometeo. Entonces, de entrada lo vamos a poder resolver muy fácil. Y la profesora que está coordinando las prácticas en este momento, que es Ángela Velázquez, porque ya la profesora Eliana no continúa en el tecnológico, ella se retiró, entonces es una conversación muy sencilla porque es solamente básicamente entre nosotras tres, ¿cierto? Entonces, bueno. Sí, y ahí yo les hago la invitación, chicas y chicos, todas sus inquietudes, coméntenlas a tiempo con cada una de sus asesoras, sea conmigo o sea con Junia, para que no se nos vaya volviendo eso como una situación que además se la comentamos al compañero y entonces sabe todo el grupo menos el que debe saber, que es la asesora o el asesor y la coordinación de prácticas para poderles resolver a tiempo, ¿cierto? Entonces, muy importante también que esa comunicación fluya muy bien con sus mentores, pero también con nosotras las asesoras y entre nosotras también con Junia nos iremos conversando mucho, cualquier situación que se presente, vamos a ir canalizando. Yo voy a estar muy al frente de canalizar toda la información porque sé que eso va a facilitar decisiones, va a facilitar accesos, porque digamos yo tengo también conexión y comunicación directa con la decana, que es a la vez nuestra vicerrectora. Entonces eso nos ayuda a viabilizar muchas cosas y mucha información. Entonces vamos a mirar cómo construimos ese canal de comunicación y bueno, Gloria, agradecerte mucho este espacio. Quería mirar, pero quería escuchar antes de cerrar sí, a Jennifer también la quería escuchar para que vamos cerrando. ¿Qué se lleva hoy Jennifer de este espacio? Pues, profe, muchas respuestas de preguntas que no sabía que tenía, ¿cierto? Porque uno al escuchar hablar y hablar, se van resolviendo muchas incógnitas que uno no tiene y que, como dije ahorita, a pesar de estar ya en el último semestre, tenemos esos vacíos. Entonces, por ejemplo, cuando nos dijeron que íbamos a tener unos estudiantes a cargo o que íbamos a estar pendientes de ellos, como de las necesidades de ellos, yo pensé, pues si yo todavía tengo muchas necesidades y todavía no tengo como comunicación con la universidad o también tengo como que no me resuelven muchas cosas, entonces era como con ese temor, pero no, ya pues ya súper contenta, ya tengo como ganas porque en ese proceso yo también como que voy a aprender y a conocer de la universidad. Claro. Ya se facilita mucho todo y esos espacios pues son pues muy importantes y muy necesarios. Ok, muchas gracias Jennifer. Ya saben, los de práctica 1 a través de la profe Junia, todas sus inquietudes, ustedes los de práctica 2,
se pueden comunicar conmigo directamente por correo, por WhatsApp. Yo todavía no he creado el grupo, no he tenido tiempo, pero lo voy a crear. Entonces ahí vamos a estar en contacto para resolver cualquier inquietud, por pequeña que parezca. No duden en consultarnos, chicos y chicas, ¿sí? Porque a veces, y más con esta mediación de lo virtual, la comunicación se nos puede complejizar. ¿A quién le pregunto qué? Entonces ahí está la profe Junia, ahí está, y estoy yo por el momento que podemos canalizar esas inquietudes. Listo. Bueno, Gloria, muchas gracias, muchas gracias. Si nos puedes regalar de nuevo esta presentación que estaba mirando y no veo la del semestre pasado, no sé por qué, entonces agradecerte si me la compartes para compartírsela a los chicos y chicas y por estar aquí acompañándonos, de verdad que muchas gracias. Rico, pues ya no estoy con el TDA este semestre, pero sí, como te dije antes de retirarme, y ahora lo ratifico, lo que necesiten, me encanta volver a hablar con los de Copacabana, a la orden. Tienen mi correo, tienen mi WhatsApp, lo que requieran, ahí estoy. Vale, ¿Listo? profe, muchas gracias. Un abrazo. Chicos y chicas, cuídense mucho. Una última información. Hablamos con el profe Miguel para reorganizar entonces los horarios de los viernes de 8 a 10. Entonces, hoy teníamos con él sobre primeros auxilios en salud mental. Lo que vamos a hacer es posponer la de hoy y la del otro viernes para los martes de 3 a 5. Yo les voy a enviar de nuevo el cronograma, entonces tendremos el próximo martes, que viene siendo el 1 de septiembre, y tendríamos también el martes 8 y el martes 15, las 2 horas de trabajo con él de conversación de 3 a 5 de la tarde, para que se vayan programando entonces también de una vez. Así empecemos las llamadas antes, tendremos esas 2 semanitas también de conversación con él. Listo. Cuídense mucho. Gracias, Gloria. Nos estamos conversando. Estoy atenta. Abrazo. Un abrazo. Gracias. Hasta Chao. luego. Profe, muchas gracias. Chao, a ustedes, gracias. Muchísimas gracias. Chao, cuídense. Muchas gracias. Gracias, profe. Gusto, chao, gracias a ustedes. Un abrazo.